a todos al programa. Pues hoy tenemos un tema que yo espero que sea de bastante interés para todos, incluyendo a mis perros que ya saben que reaccionan de una forma muy inadecuada al Zoom. O sea que, bienvenidos, pues dejo el micrófono en manos del licenciado Mario Alberto Aguilar desde Perú. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos pues a esta secuencia de un evento más para el día de hoy. Y muchas gracias por aceptar esta invitación. Sabemos que esto se está transmitiendo en vivo y en directo en diferentes países. Al mismo tiempo, hago recordar que esta transmisión también está siendo emitido por el Panel Médico Internacional, por la página oficial, asimismo también por la página oficial de Fortalece tus células de manera natural. Dame un segundo, Mario, yo organizo algo aquí. Un segundo, por favor. Como dice mi esposa, esto demuestra que estamos en vivo. Muy bien, vamos a iniciar. Perfecto. Sin pedo, Mario. Bueno, pues en este momento tengo el grato honor de presentar a un amigo especialista en el área. Se trata del doctor Rubén Restrepo, quien es médico cirujano de Medellín, Colombia. Además de ello, también es terapeuta respiratorio de Georgia University en Atlanta. Al mismo tiempo es profesor de farmacología y coordinador del área de investigación para la División de Cuidado Respiratorio y para la División de Cuidado Crítico Pulmonar del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio. Asimismo también el doctor Rubén Restrepo es miembro del comité editorial de revistas médicas internacionales. Es fundador de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Respiratorios. Además, tiene más de 100 publicaciones nacionales que incluyen libros, artículos científicos y capítulos. Autor también del artículo acerca de la utilización de Inmunocal en pacientes de COVID. Además, más de 500 presentaciones a nivel nacional e internacional en el área de terapia respiratoria y cuidado intensivo. Doctor Restrepo, qué gusto tenerlo para el día de hoy y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias Mario, por estar aquí moderando el espacio de hoy. Pues tengo que contarles que yo a Mario lo conozco desde que abrió Inmunotech, mucho antes de abrir Inmunotech en Perú. Entonces para mí es un placer acompañarlos y tener a Mario en este momento moderando el programa, que como les habíamos dicho, esperamos que sea de gran utilidad a todos los que se están uniendo en este momento por las diferentes plataformas, en Vive tus sueños hoy, en Fortalece tus células de forma natural, y los que estén transmitiendo también en Panel Médico Internacional, y obviamente por este espacio. Ya en este momento se unen a nosotros cerca de 135,000 personas, y pues nos encantaría que nos comentaran desde dónde es que se están conectando, desde qué parte del mundo se conectan, y particularmente si esta es la primera vez que se conectan, si es la primera vez que escuchan. Como siempre, tenemos información de bastante valor. Esperamos que hayan encontrado información que les pueda servir para compartir en el canal. Es Dr. Rubén Restrepo. Este canal tiene información acerca de muchos tópicos. Hemos tenido el privilegio en el programa de tener casi a todas las personas que estén involucradas en el área médica que tengan que ver con Inmunotech. Gran parte de mis colegas han colaborado en diferentes tópicos, y pues hoy no es la excepción. Van a encontrar 50 razones de peso para considerar el Inmunocal. Hemos tenido varias veces al doctor Jimmy Gottman en este programa. Los programas con él han sido grabados en 2 idiomas para que no se pierdan absolutamente nada. Hemos hablado de enfermedad neurodegenerativa, de epigenética, hemos hablado del espectro autista, hemos hablado de cáncer, o sea que aprovechen ese material.
Como es de costumbre, digamos, hoy en las redes sociales es muy importante encontrar información importante que es corta, de 1, 2, 3 minutos, que se pueda compartir de una forma rápida. Y esto realmente ha sido creado por todos aquellos que nos tomamos muy en serio o que nos tomamos una muy buena advertencia de la esposa de que deberías hacer esto para poder compartir un poquitico aspectos importantes de glutatión, del inmunocal, de diferentes enfermedades, incluso un poco de áreas controvertidas, que ustedes saben que TikTok está diseñado para que cualquier persona, incluso la persona que no tiene y no genera contenido, sino solamente críticas, pues también tenga la oportunidad. Pero es importante recordar que hay un descargo de responsabilidad, y el descargo de responsabilidad consiste en que vamos a compartir un material que esperamos sea bastante educativo, bastante ilustrativo en un tópico que es bastante relevante. Yo digo que hay cosas que tienen que pasar en la vida de cada uno para demostrar de que el tópico de hoy también es una epidemia, pero la realidad es que son expresadas en una forma que es educacional y no pretende en ningún momento, por médico y por médicos que seamos hoy los que estamos representando el programa, no servir como recomendaciones para el tratamiento, mitigación y prevención de ningún proceso de enfermedad. Esto es muy importante aclararlo porque alguien me dijo, pero ¿cómo así que no para prevenir? Esto es un descargo de responsabilidad y es la política de la empresa de no asumir de un tipo de responsabilidad con absolutamente nadie, así sea el papel de glutatión realmente prevención o reparación celular. El Inmunocal, cuando estamos hablando del Inmunocal, estamos hablando de una empresa canadiense, un producto canadiense patentado por Immunotech y se considera un nutracéutico. Es importante definir la palabra nutracéutico porque es un producto natural de calidad farmacéutica. Y de hecho, cuando se miran todo lo que son los materiales que son didácticos médicos, se puede encontrar este nutracéutico. Cuando estamos hablando de nutracéutico, el gobierno canadiense lo clasificó y lo patentó como un superalimento. Entonces, por eso que cuando lleguemos a la parte final, no se compliquen mucho la vida, es un superalimento. Esto realmente tiene unas recomendaciones específicas que vamos a cubrir, pero la realidad es que nadie se va a sobredosificar con el Inmunocal. Entonces, muy importante también reconocer de que para muchas personas esto ha sido lo mejor que cualquier otra medicina, pero en ningún momento, ningún consultorio, estamos actuando como consultor de Immunotech, es una recomendación para abandonar su tratamiento médico. Antes, todo lo contrario, lo que debería conocer tu médico en particular es reconocer de que el beneficio de una medicina alternativa es importante para lo que es un coadyuvante excelente en el manejo de tu bienestar celular y obviamente de los retos de salud. Importante tener en cuenta, siempre insistimos y siempre iniciamos esta presentación con palabras que no son la idea de impresionar. Wow, tiene que ser el doctor Restrepo, definitivamente, porque si no, nadie le puede explicar. Eso es totalmente falso. Pero importante que tengan en cuenta de que estas palabras cada vez las vamos a escuchar más en nuestra vida diaria. Es muy posible que los radicales libres no, pero los radicales libres, como voy a explicar de una forma muy sencilla, se traducen en algo que se llama estrés oxidativo y ahorita voy a enfatizar por qué estas dos palabras son tan importantes en este programa. Obviamente, cuando hablamos de óxido o de oxidación, que es el proceso celular que vivimos todos los días, será muy importante entender por qué entonces para contrarrestar el óxido necesitamos antioxidantes, en particular este que está en verde, que es el glutatión, pero vamos a aprender acerca de un elemento fundamental, que no es glutatión, pero que es importantísimo en la producción de glutatión, y este se llama la cisteína. Para ver un resumen más o menos de lo que vamos a hablar y la ciencia detrás de esto en una forma muy sencilla, los invito a que disfruten de este video. La ciencia médica y la farmacología han tratado estos desequilibrios bioquímicos, pero nunca habían tratado de evitar que la célula se desequilibrara electromagnéticamente. Cuando una célula está desequilibrada electromagnéticamente, esta produce reacciones bioquímicas imperfectas, provocando que la célula se oxide y produzca radicales libres. Durante este proceso, la célula y sus mitocondrias, responsables de generar la energía para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, mueren poco a poco. Es aquí donde se originan todas las enfermedades. Absolutamente
todas. La manera de atacar las causas de las enfermedades inmunológicas es mediante nutrientes que protejan a las células de los radicales libres, para que sus mitocondrias continúen produciendo la energía indispensable para la vida. El glutatión es el protector y guardián más importante que tenemos a nivel celular. Es el antioxidante maestro, el desintoxicador y el inmunomodulador más poderoso que habita dentro de nuestro cuerpo. Por desgracia, tomar un suplemento de glutatión en forma oral no funciona, ya que el glutatión se descompone en el sistema digestivo. La única forma de elevar los niveles de glutatión es proporcionando a las células bloques de construcción o precursores para que éstas puedan producirlo por sí mismas. Los precursores provienen de los alimentos que comemos, pero uno que es muy escaso es la cisteína. El problema es que cuando la cisteína por sí sola entra en nuestro cuerpo, por lo general no llega a las células. La cisteína consolidada está recubierta por una capa de proteína que la protege hasta que pueda ser absorbida por las células. Una vez absorbida la cisteína, los niveles de glutatión aumentarán, logrando así que las células se recarguen, se regeneren y se refuercen, dejando de producir reacciones bioquímicas imperfectas y por lo tanto neutralizando los radicales libres. Bueno, en el centro de lo que es el mundo de la biotecnología y de los antioxidantes se encuentra una empresa como Immunotec. Para aquellos que se conectan por primera vez y que se están uniendo a nosotros, ya en este momento tenemos cerca de 200,000 personas, más los que queremos saludar en Facebook a través de Vive tus sueños hoy, gracias a Néstor Rivas, que está permitiendo también lanzar este programa a través de esa plataforma, y al fundador del Panel Médico Internacional, el licenciado Mario Alberto Aguilar, desde Cajamarca, Perú. Estamos también transmitiendo por Facebook en Fortalece tus células en forma natural. Es importante llegar a este punto para explicarles a aquellos que están invitados por primera vez que en el mundo de la biotecnología y en el centro de lo que tiene que ver con la importancia de los antioxidantes se encuentra una empresa, Immunotec. Aquí ven el CEO, que es el capitán realmente de este barco, que está realmente abriendo o este proyecto a varios países, en particular con un énfasis muy curioso en lo que es la población latinoamericana, que ha adoptado Immunotec de una forma mucho más llamativa que algunos países, pero sigue en expansión mundial. Aquí simplemente es una proyección de lo que Mauricio menciona con respecto a su objetivo, y el objetivo no es realmente en una forma inicial ser la compañía más grande, sino simplemente ser la mejor. Y yo creo que por eso lo está logrando, y vamos a ver definitivamente por qué hay una razón de ser de esta empresa para compartir. La principal, pues podrían mirar exactamente cuál es el motivo, digamos, social de una empresa como Immunotec, que ese es el bienestar. Y el bienestar se logra cuando estamos pensando de que no solamente se le puede ayudar a las personas que tienen retos de salud, sino a aquellas personas que se quieren cuidar, ¿cierto? Vivir mejor es nuestro ADN, es porque en el centro de la célula está toda la información que se necesita para poder modificar la forma en que nosotros vivimos. Y de eso también depende la tendencia natural que tenemos a enfermarnos. Habíamos hablado de algo muy importante, y es posible que a cualquier persona el día de hoy se le escape la palabra radicales libres. Estos son simplemente, hagan de cuenta, como una guerra de electrones. Alguien le está tratando de robar algo a la célula sana, la está tratando de desestabilizar. Pero la realidad es que tenemos los antioxidantes, que es el mecanismo por el cual puede estabilizarse la célula y decir, deje tranquila la célula, porque si no tenemos suficientes antioxidantes que le tiendan la mano a la célula sana, se produce un fenómeno que se llama estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo es importante reconocer de que nosotros lo podemos ver macroscópicamente, o sea, al ojo lo podemos ver para poder imaginar qué es lo que está pasando en nuestras células. Y yo creo que en ninguna de las situaciones en que ustedes están siendo expuestos al aire,
que se supone que es benéfico porque tiene oxígeno, en ningún momento queremos que ese oxígeno realmente cause un estrés del óxido, y el óxido es del oxígeno también. Pero el problema es que nuestras células producen cambios bastante radicales, principalmente envejecimiento celular, enfermedad y finalmente muerte. Siempre insisto en esta diapositiva, considero que es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando las personas estamos ofreciendo un nutracéutico como el Immunocal, dicen, pero es que eso, yo estoy muy bien. Y justamente hoy, una persona de 72 años, desde la Florida, me dice, mira, esta nutricionista o nutrióloga ortomolecular me recomendó que hablara contigo. Es un colombiano que reside en la Florida, pero pues realmente yo me siento bien. Y después termino con las gran sorpresas haciendo una mini historia clínica de una página llena de quejas. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a que es normal vivir mal, que es normal tener un dolor, que es normal esto, que es normal lo otro. Y parte de la normalidad yace de que las células están expuestas a un estrés oxidativo que obliga básicamente el solo hecho de tener arrugas, el solo hecho de tener envejecimiento celular. Lo que no es aceptable es que, y es normal que yo tenga arrugas en este momento a los 60 años, pero lo que no es normal es que yo me acostumbre a tener dolores, a no dormir, a tener fatiga, a tener problemas de asma, etcétera, porque la realidad es que cuando sabemos que todo se debe al estrés oxidativo, nosotros deberíamos ser capaces de alguna forma de controlar ese estrés oxidativo. ¿Es controlar el estrés oxidativo curativo? Sí lo puede ser. ¿Cómo le vamos a negar a una persona que dice, en el momento en que conocí un nutracéutico como el Immunocal, pude controlar suficiente el estrés oxidativo para que me sienta curado? La realidad de la vida es que hay un proceso dentro de nosotros inflamatorio crónico que es básicamente casi que incurable, es un proceso inevitable. Es más, ¿se pueden erradicar todos los radicales libres de oxígeno y el estrés oxidativo? No, porque parte de nuestra vida exige que haya radicales libres de oxígeno. Entonces es muy importante que se hagan a la idea de que estos son procesos normales, pero que la realidad es que no es normal vivir mal y vivir con enfermedad. Y que de alguna forma romper ese ciclo es importante, como una campaña de una empresa que se ha dedicado a promover el bienestar. Ahora, vamos a mirar algo que es muy importante y estaba también dando un poco de tiempo, porque siempre los que están aquí como viajeros frecuentes y vemos una gran cantidad de colegas, me alegra mucho, no solamente que se conecten las personas que por primera vez, sino por los colegas también y por profesionales de la salud que quieren escuchar también por primera vez algo o volverlo a escuchar después de haber abandonado en los primeros semestres de la escuela de medicina, de enfermería, de terapia, de fisio, en fin. ¿Por qué? Porque este es un mensaje que se abandona muy fácilmente en la parte de entrenamiento. Pero ¿cómo le explica uno en una forma sencilla a las personas por qué un nutracéutico como el Immunocal va a ser tan útil? Y aquí yo creo que es el punto de anclaje, considero yo, más importante de la presentación. Y esto es lo que les va a permitir a todas las personas, miren, todas las personas, explicar por qué un nutracéutico es bueno para todos los retos de salud o para todas las condiciones que nosotros queremos proteger. Miren el comportamiento de todas las células. A todas las células me parece muy inteligente de Immunotec utilizar la analogía de un motor. Es un motor celular. Un motor que depende de un engranaje bastante importante. ¿Para qué? Para que el motor funcione, el motor celular funcione. Algo que se opone a ese funcionamiento normal de la célula, pues ese motor es el estrés oxidativo, y es justamente el estrés oxidativo que podemos imaginar que ninguna de las dos palabras es buena, y que es el estrés oxidativo es el que está obligando a la célula a tener un proceso de envejecimiento celular. Todos sabemos, digamos, muchos no sabemos de una gran cantidad de mecánica, y pues por eso confiamos más en el mecánico. Pero el mecánico va a decir siempre, mira, Rubén, si tú le agregas un excelente aceite con muy buenos aditivos a la célula, vas a poder controlar el óxido y vas a permitir que la vida del motor sea más saludable. No te está diciendo que no se envejezca. El mecánico que te diga, mira, te voy a agregar esto y nunca, mira, sal de aquí del taller y te va a oler el carro nuevo después de 3 años. Eso es mentira, pero sí se puede enlentecer ese proceso de envejecimiento, porque el envejecimiento celular es el que lleva al riesgo de enfermedad. Pero ves que hay algo que controla ese estrés oxidativo dentro de las células, y eso se llama el glutatión.
es muy importante que si no llegaste a tiempo para ver el primer video, hay algo fundamental. En la ciencia, no para impresionarte, pero se describe como un tripéptido intracelular. La síntesis, producción, se hace dentro de la célula, no fuera de la célula. Es más, por primera vez voy a hacer énfasis en esto. ¿Ven esta puertica acá? Esta puertica de entrada, digamos que en términos científicos se llama la membrana celular. Es la cobertura de la célula que permite que obviamente su contenido no se disperse. Esta membrana celular es básicamente impermeable al glutatión. El glutatión se tiene que producir dentro de la célula. Tú no lo puedes realmente esperar recibirlo de afuera, que es desafortunadamente un gran esfuerzo que hacen muchas compañías en tratar de venderte parches o tomar. Incluso escuché algo bastante bizarro que lo voy a comentar un poco más adelante, pero la realidad es que depende de precursores del glutatión. Los precursores son 3, porque si es un tripéptido, son 3. Son la glicina, glutamato y cisteína. Para muchos de ustedes han escuchado la información de que todos los 3 los consumimos en la dieta y es totalmente cierto. Entonces, ¿cuál es la clave de una cisteína? Entonces les voy a decir, la glicina y el glutamato o el ácido glutámico, no el glutatión. Esto no es lo mismo que el glutatión, es un aminoácido que es esencial para la producción de glutatión. No realmente lo carecemos, ahí en excelentes cantidades se puede consumir. El único problema de la cisteína es que cuando te dice algún médico, no se deje convencer. ¿Cómo es posible que usted se deje convencer de semejante cosas y le están vendiendo algo? Cuando la cisteína, primero, es un aminoácido no esencial y tiene toda la razón. Se considera no esencial porque lo podemos consumir en la dieta, pero de una forma muy pobre. ¿Por qué? Porque si nosotros consumiéramos el calostro de la leche de vaca, los huevos, la carne, el brócoli y una cantidad de alimentos crudos, yo les aseguro de que es muy posible que sí se necesite una muy buena cantidad de eso, pero sí aporta una cantidad de cisteína importante. Cuando tú estás tomando la leche, ya la estás tomando pasteurizada. Esa cisteína está inservible. Cuando tú vas a un almacén, digamos aquí en Estados Unidos, GNC, y vas a comprar una proteína para, digamos, porque vas a hacer deporte, ya está expuesta al calor de una forma que la cisteína se desnaturaliza. Por eso es que la clave de una empresa como Immunotec, ¿qué es lo que hace? Y estas son las pocas palabras que necesitas para describir esta diapositiva. Immunotec es una empresa canadiense que se encargó de patentar una forma especial de proteger esta cisteína, hacerla bioactiva y permitir que al juntarse con la glicina y el glutamato logre entrar a la célula y aumentar la producción natural de glutatión en tu célula para que pueda controlar el estrés oxidativo en todas las células. Y si contabilizan el tiempo, yo recuerdo lo que dijo Mauricio Mensain en Houston. No necesitan ser expertos de glutatión, ya tenemos uno, ahorita se los voy a presentar. Lo único que se tienen que saber es explicar esta parte sencilla. Lo voy a repetir. ¿Qué es Immunotec? Immunotec es una compañía canadiense, una empresa canadiense que encontró una forma inteligente de patentar una cisteína bioactiva llamada Immunocal para permitir que en forma natural, al entrar con la glicina y el glutamato a la célula, promueva en forma natural tu glutatión intracelular para que este motor celular pueda contrarrestar el estrés oxidativo en todas las células. Ahí está. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿servirá para esto, servirá para lo otro? Lo único que tienes que preguntar, oye, ¿de lo que me estás hablando tiene células? Sí, claro, pero si es en el páncreas. Ok. Y mira, esto que me dijiste que yo no sé cómo pronunciar, eso es del cerebro, ¿no? El cerebro tiene células, sí. Mira. Realmente es un mensaje sencillo y queremos simplificarlo porque es muy fácil para nosotros como profesionales de salud impresionar con términos muy sofisticados y el proceso enzimático, tú no necesitas saber absolutamente nada. Esto es un nutracéutico, no es un medicamento. Entonces es importante tener en cuenta que el glutatión se considera el antioxidante maestro. Ahora, con mucho respeto de muchas compañías, yo no sé, digamos, ¿por qué se atreven a decir que hay un antioxidante más importante que el glutatión cuando incluso cuando tú haces una consulta en Google y colocas la palabra glutatión, antioxidante maestro, lo que debe aparecer es esta palabra, glutatión. Entonces, sin duda, fuera de todos los antioxidantes, hay miles de antioxidantes de los cuales tú te puedes beneficiar. Sin duda, el más importante es este antioxidante maestro. ¿Qué tan importante es en la vida tuya? Te voy a explicar de que nosotros tenemos algo que llama el calendario.
Y el calendario nos obliga a envejecer. Quiere decir que a partir de los 25 años, la mala noticia biológicamente es que nosotros nos consideramos viejos. Y obviamente vamos perdiendo juventud celular en la medida en que el glutatión va rebajando. Pero el reto importante de una vejez sana, vejez por calendario, es que si tú colocas personas centenarias de buena salud y le miden niveles de glutatión, tienen niveles de glutatión de personas de 50 o incluso de 30 años. Entonces, ¿creerías tú que si el Inmunocal es un precursor de glutatión para aumentarlo en forma natural sería importante? ¿Crees que realmente cuando dicen, oh, es que el glutatión o el Inmunocal es antienvejecimiento, crees que te están diciendo mentiras? La realidad no. Mira que está enlenteciendo el proceso de envejecimiento celular, que básicamente tú sientes biológicamente como si el reloj biológico fuera para atrás. Es una juventud biológica que es lo que tú necesitas ante la realidad del calendario. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en la medida en que va disminuyendo el glutatión, la gran sorpresa es que siempre hay un oportunista. Y el oportunista son esas dos palabras que yo te mencioné que van a ser importantísimas en tu vocabulario. Estrés oxidativo. Y ese estrés oxidativo, como explica inicialmente el proceso de envejecimiento celular y enfermedad, ¿qué crees tú que cuando se interceptan esto es muchas gracias glutatión por estar en el suelo, porque aquí es donde yo voy a producir enfermedad? Es básicamente el principio esencial. Entonces, ¿por qué cuando estás escuchando un programa de estos y escuchas acerca del glutatión, el antioxidante maestro, el principal desintoxicador de las células después del agua, es porque es una excelente idea? Se va a convertir en tu vida el Inmunocal en una excelente idea. Y nadie lo puede explicar mejor que el doctor Jimmy Gottman. Empezando porque el acento canadiense es espectacular. Pero lo que dice él es una excelente idea. ¿Por qué? Porque el glutatión es un alimento para el sistema inmune. Y lo que hace es que modula el sistema inmune, lo aumenta, lo regula, lo repara cuando tiene un problema autoinmune. Es alimento para el sistema inmune. Y todos debemos saber que el sistema inmune está aquí para quedarse. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es un sistema reparador de los tejidos. No es solamente para defenderse contra bacterias, contra virus, contra protozoos, contra hongos, sino que es un sistema que está funcionando todos los días para asegurarse de que una herida sane bien. Eso es el sistema inmune. Y el glutatión es fundamental. Entonces, cuando tú estás tomándote un superalimento como el Inmunocal, que aumenta en forma natural el nivel de glutatión, lo que estás haciendo es nutriendo tu sistema inmune. ¿Y eso te protege para infecciones? Claro que sí. Le hice una entrevista la tienen que buscar en TikTok, la abuela, y me decía, la entrevista la hicimos a las 2 de la mañana porque le quedaba perfecto en hora de California, y decía exactamente eso, de que el proceso de envejecer es algo muy relativo, y que ella creo que son 72, 73 años, se siente realmente joven, es porque es que ese poder, con las cosas que se hacen del día al día, poder reparar ese proceso y sentir que el sistema inmune se está alimentando. Y decía, pues yo resulté positivo un día, pero es como si me hubiera durado el coronavirus o la infección por COVID, básicamente medio día, porque al otro día estaba muy bien. Eso es lo que hace el Inmunocal. Desintoxica las células, el glutatión, y cuando las desintoxica, las energiza. Y eso es importantísimo porque yo creo que nosotros deberíamos hacer un programa acerca de energía. Porque fuera de los dos temas que vamos a cubrir hoy, yo creo que si yo descubro mi cuaderno de todas las personas con las que hablo todo el día, yo siempre les estoy preguntando, no les estoy preguntando mucho por enfermedad, les hablo de una parte diagnóstica, pero les hago las preguntas muy importantes. ¿Cómo es tu vitalidad, tu energía? ¿Cómo es tu calidad de sueño? ¿Cómo te sientes comparado a como estabas hace 5 años? Porque la realidad es que en 5 años pueden suceder muchas cosas, pero realmente es porque hay falta algo que te puede energizar, y eso es el glutatión. Eso es lo más importante. Desafortunadamente, nosotros estamos expuestos a realidades de las cuales pocos podemos escapar. El calendario sigue, las infecciones, en este momento estamos en una endemia, pero posiblemente, para los que somos creyentes, ya está muy claro en Lucas 21, 10, 11, en fin, ahí dice muy claramente que, en Lucas básicamente, ¿qué dice? Que va a haber siguiendo pandemias. Entonces, si nosotros creemos, sea por la parte bíblica o por la parte científica, ya sabemos, hemos pasado por fiebre tifoidea, por paludismo, por el SARS, por H1N1. Estas epidemias no se van a acabar y siempre van a poner un reto de glutatión. Todos queremos una señal muy rápida, pero la realidad es que las personas que están cerca a las torres, que están esperando 6, 7G, transmiten muy rápido y transmiten mucho más rápido el cáncer también.
el grado de contaminación, incluso el estrés, sea físico, sea el estrés financiero. Hay un sinnúmero de cosas que están demostradas claramente que disminuyen el glutatión. Pero algo que posiblemente te interesa es no solamente escuchar que todos estamos expuestos a esto, pero también algo muy importante, y es que científicamente está demostrado que hay un sinnúmero de enfermedades que están asociadas con bajo nivel de glutatión. Si tú recuerdas y estuviste conectado todo este tiempo, recuerdas la diapositiva donde decía estrés oxidativo, te vas a dar cuenta que básicamente todas estas enfermedades estaban allá. Quiere decir que el estrés oxidativo genera estas enfermedades y que cuando tú mides los niveles de glutatión están por el suelo. ¿No sería muy interesante de que después de un programa de estos tú descubras, y si estás conectándote por primera vez, coloca en el chat 111, queremos saber quién se conecta por primera vez, y recuerda también que la persona que te invita te va a dar información acerca de cómo romper este ciclo de tener un nivel bajo de glutatión. ¿A quién no le gustaría ayudarle a una persona que tiene un envejecimiento acelerado? Personas que, como me decía, digamos, hoy, precisamente esta persona de California me decía, yo tengo 72 años, doctor, pero a pesar de todos mis achaques, es increíble que yo me sienta mucho más joven que las personas de mi edad que están en Colombia y que cuando los visito parecen personas centenarias. Entonces, escoge básicamente cualquier proceso de salud a quien tú le quieras ayudar, seas tú mismo, un familiar, un compañero de trabajo, una persona que incluso acabas de conocer, y le vas a decir, sabes que yo aprendí algo con el doctor Restrepo, es que nosotros tenemos tanto estrés oxidativo y tan bajos niveles de glutatión que hay algo por hacer para poder reparar esas células. Y creo que algo muy importante de reconocer en la parte de la ciencia, voy a aplicar esto a un concepto muy sencillo. La realidad es que nosotros también nos impresionan los números. En la misma forma en que nosotros podemos confiar en una empresa que genera trillones de dólares y decir, bueno, definitivamente tiene que ser confiable porque los números hablan. Pero nosotros tenemos una empresa de biotecnología que también habla con números, porque habla que tiene más de 45, casi 50 años de investigación, casi 30 años de haberse conformado. Y el desfase está, ¿por qué? Porque los primeros 20 años se hizo investigación, se publicó, y eso te da una confianza importantísima. Porque no es que el doctor Reinier, el licenciado Mario y yo tenemos un dinero, acumulamos 30 millones de dólares y, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Formamos una empresa y cualquier producto que sea, no. Se investigó el producto y luego se decide fundar una empresa con una fundación fundamental, con unas bases que realmente ninguna empresa en el mercado tiene, y esto es importante. Involucra más de 125 instituciones médicas en el mundo, ni siquiera quisiéramos decir que es donde están el corporativo de la empresa, no. Países que no tienen nada que ver con el corporativo, pero que se han tomado la molestia, precisamente más de 200 autores científicos, entre los, muy humildemente me estoy incluyendo por una publicación que tuvimos el año pasado. Pues la realidad es que hay mucha gente involucrada en la ciencia, y esto es lo que para mí realmente estos 5 años y medio me atrajo de no solamente del Inmunocal, sino de esta empresa, que se ha tomado la molestia de separarse del resto de la industria y separar este producto, este nutracéutico, no hacerlo un producto más, sino un descubrimiento científico. Para los que están interesados en aprender más, los invito a adquirir el producto, este libro, La Guía Completa del Glutatión. Siempre digo admiro mucho al doctor Jimmy Gottman, a quien considero un amigo personal. Y me gusta mucho que la lectura de este libro es tan sencilla. Él ha escrito 5 ediciones de este libro en 3 idiomas para hacer que tú puedas mirar cómo aplica lo que estoy aprendiendo acerca del glutatión cuando yo tengo un glaucoma, cuando tengo fibromialgia, cuando tengo cáncer, cuando quiero mejorar mi rendimiento muscular. Absolutamente en todos los aspectos de tu vida, en todos los órganos, tiene que ver el glutatión. Y relativamente, yo le quiero dar todo el crédito, pero es un libro fácil de escribir. Pero ¿saben por qué es fácil? Porque es que el glutatión está en todas las células. Entonces, cuando tú dices, mira, el glutatión está en todas las células, es el arte de escribir un libro, pero la ciencia es muy básica. Recuerden algo muy importante. El Inmunocal no es un medicamento, es un producto noble. Es un producto muy noble, muy benigno. Si se aplica en recién nacidos, en embarazados, en personas de cualquier edad, y básicamente no tiene sobredosis, o sea, ¿qué hay en el mercado que realmente no está asociado con esos problemas? Entonces, lo que queremos siempre cubrir en este segmento, en los primeros 30 minutos, es aumentar la posibilidad de generar una confianza
en un nutracéutico que está aquí para quedarse porque tiene una trayectoria suficientemente importante para poder ayudar a tantas personas a recuperar, mantener su salud o incluso reparar las células en casos severos. En este punto del programa, pues para mí es un placer cederle nuevamente el micrófono a quien va a ser nuestro moderador de un espacio que vamos a cubrir, y pues en este caso voy a compartir nuevamente pantalla para poderme asegurar de que vamos a dar paso a la siguiente parte del proyecto. De aquí vamos a salir y nos vamos a... Aquí estamos. Yo creo que ya me confirmas, Mario, que estamos viendo la pantalla. Claro que sí, doctor. Excelente. Bueno, te dejo el micrófono para que puedas dirigir esta parte del programa. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias también a nuestros amigos que se han conectado, y estoy seguro que esto es una fórmula que las personas van a mejorar cada día su vida, cada día su salud. Ya saben que tomar dosis de cisteína te previene, te protege, te ayuda, te regenera. Recording in progress. Entonces eso quiere decir lógicamente que en este momento todos a consumir lo que es la cisteína, y que lamentablemente en estos últimos tiempos tenemos una contaminación bárbara en todos los planetas. Aquí, por ejemplo, lo que es en Perú, tenemos una contaminación ambiental fatal. Tenemos una contaminación no solamente por el aire, sino también tenemos pues con alimentos, inclusive chatarras, que nosotros mismos no nos cuidamos. Nuestra salud depende de nosotros. Y hoy en día, pues gracias al doctor Rubén y gracias también a esta compañía canadiense, tenemos una opción, una alternativa que estoy seguro que nos va a proteger y vamos a pasar de los 100. Y en este momento, pues me queda algo muy importante de presentar a nuestro amigo, el doctor Renier, ya que es uno de los ponentes también para este tema. Vamos a hablar un poco de lo que es el insomnio y así mismo también de lo que es la fatiga crónica. Doctor, si me pone la guía para presentar al doctor Renier. Ok. Bueno, pues aquí me toca presentar a uno de nuestros amigos, el doctor Renier Díaz Carballo. Él es graduado de doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Agraria de La Habana, Cuba. Asimismo, también es diplomado en Medicina Homeopática por el Consejo Científico Veterinario de Cuba. Él es especialista en avicultura, experto en manejo de fauna silvestre. Asimismo, también es experto en nutrición animal, formulación y procesamiento de dietas. Él es ex asesor de rastros de sacrificio y procesamiento de productos cámicos, consultor y experto en salud y bienestar. Mi querido doctor Renier, bienvenido a esta plataforma y te damos cordiales saludos y la bienvenida especial. Hola Mario, muy buenas noches para ti, buenas noches Rubén, buenas noches a todos los que son viajeros frecuentes y los que han sido invitados por primera vez y por primera vez entran a este programa de jueves que ya es concurrente, ya más de 274,000 personas en Zoom, más los que nos ven en vivo en la página de Vive tus sueños hoy, en la página de Fortalece tus células de manera natural. Pues bueno, con todo el preámbulo que ya explicó el doctor Rubén acerca de lo que vivimos todos, esto es un tema también que estoy seguro que afecta a un 90% del ser viviente en la faz de la Tierra y más en cómo se está viviendo hoy y en los tiempos que se vive hoy, cuando hablamos de insomnio. ¿Quién no ha tenido insomnio? Yo creo, Mario, que muchísimas personas. Al que tú le preguntes, ahora sales a la calle y haces una encuesta, la mayoría de las personas no duerme bien. Dicen, yo me acuesto a dormir, pero realmente están durmiendo. Primero hay que entender el sueño. El sueño tiene varias etapas.
Para lograr un buen sueño es lo que se conoce como sueño REM, y son 8 sueños REM en la noche. Por eso es la recomendación de los médicos que se debe dormir una persona adulta de 7 a 8 horas. ¿Para qué? Para que el cuerpo se repare, porque es en el sueño donde el cuerpo se repara, donde sucede la magia. Pero vamos a centrarnos un poquito en qué es el insomnio, ¿no? Y cómo se manifiesta. Y insomnio, la palabra lo dice, es una alteración del sueño, es una dificultad para no solo conciliar el sueño, porque las personas dicen, yo paso trabajo para quedarme dormido, pero una vez que me duermo, duermo como bebé. Y sin embargo, al otro día se despiertan que no se pueden parar de la cama. No tuviste un sueño reparador. Eso forma parte también del insomnio. O quizás te levantas muchas veces en la noche de la cama, eso también forma parte del insomnio. Y puede considerarse ya una afección cuando sucede al menos 3 veces por semana, o durante un mes, o ya es persistente. Cuando es persistente se conoce como crónico, como un trastorno crónico, que puede estar influido por muchos factores que más adelante vamos a ver. Pero en esencia, Mario, toda persona que le cueste quedarse dormido, que pase trabajo para dormirse, o que se duerma y se levante constantemente más de 3 veces en la noche, ya puede considerarse que está sufriendo de insomnio. Igual, si se levanta por la mañana, como decimos coloquialmente en mi país, te levantas que te han dado una madriza con un bate de béisbol. O sea, te acuestas a dormir y al otro día te levantas como si no hubieses dormido. Todo eso forma parte también del insomnio, ¿no? Y ahí, como lo hablaba, son precisamente esos síntomas. Si tú estás viendo que comúnmente tienes dificultad para mantenerte dormido, te sobresaltas por cualquier cosa mientras estás durmiendo. Muchas personas dicen, yo tengo un sueño ligero y me despierto rápido por cualquier cosa. Como en estado de alerta, precisamente tienes insomnio, tu cerebro está en estado de alerta y forma parte de eso. Ahora, este suceso prolongado te va a llevar a la fatiga extrema, porque tu cuerpo llega un momento que de no descansar, de no autorrepararse, vas a sufrir fatiga y posteriormente vamos a ver cómo se manifiesta. Y también hay varias etapas en cuanto al insomnio que están relacionadas precisamente con niveles hormonales, con el ritmo circadiano, pero lo más importante, Mario, Rubén y los que nos están escuchando, ¿qué hábitos de vida mantienes? ¿Qué hábitos de vida practicas? Y ahí, por ahí empieza también los malos hábitos pueden llevarte también a sufrir problemas de insomnio, entre otras causas, ¿no? Ok, doctor Renier. Pues, doctor Renier, me estaban consultando nada más por un tic. Entonces, ¿se considera insomnio cuando uno descansa bien o cuando se despierta 2 a 3 veces por la noche? Sin embargo, ¿cuántas horas debería dormir para decir, es que sí durmió correctamente o un sueño adecuado? ¿Cuántas horas sería? Antes de pasar a la siguiente pregunta con el doctor Rubén Restrepo. Mira, Mario, lo normal y que recomiendan incluso todos los profesionales, porque hay una especialidad en la medicina que trata exclusivamente de los problemas del sueño. Y ellos recomiendan dormir entre 6 a 8 horas durante la noche. Correcto. Muchas gracias. Valga la pena, perdón, valga la pena aclarar de que entre más joven se es, mayor debe ser la cantidad de sueño. O sea que no, este es un promedio normal, pero la expectativa es que los niños duerman cerca de 10 horas si es posible, pero la norma general sí son 8 horas. Totalmente de acuerdo. Ok, doctor, muchas gracias. Pues ahora, doctor Restrepo, nos gustaría que usted nos comparta qué tipos de insomnio existen y qué tan frecuentes son.
Pues gracias, Mario. Yo creo que el doctor Reinier explicó muy bien la parte de la sintomatología, qué es lo que puede esperar uno. Y yo creo que se cae, digamos, como decimos a veces, se cae de su peso, que es insomnio. La persona que no duerme básicamente tiene un insomnio. Pero es muy importante tener en cuenta de que es como las fases que decía el doctor Reinier, las fases del sueño. Por eso es que se va a decir que hay un tipo de insomnio que es inicial, que es el que la persona se demora mucho para conciliar el sueño. La otra es la de mantenimiento, porque la realidad es que si las personas no llegan a un sueño profundo de movimientos oculares rápidos, que es el famoso REM, la realidad es que no va a haber descanso. Entonces son muchas personas que, a pesar de que de pronto pueden tener no problemas para conciliar, están despertando constantemente. Y la parte final es las personas que no tienen problema para conciliar el sueño, no se están despertando, pero realmente el periodo de sueño se acorta en una forma considerable. Ahora, miremos cifras. Yo creo que lo que más me llamó la atención del doctor Reinier fue ese comentario de que si uno va realmente a investigar problemas de sueño, se encuentra con una cantidad de personas. En este momento se calcula de que, digamos, en la población mexicana hay 36 millones de personas que son enfermas con insomnio y que es un índice mucho más alto en las mujeres que los hombres. Pero algo interesante es que 2 de cada 3 no tienen ningún tipo de terapia. Eso no quiere decir que terapia médica, pero incluso en casos extremos, por el tipo de consecuencias que puede tener el problema del insomnio, no reciben ningún tipo de manejo. Entonces, sin duda, todos queremos dormir, pero miren lo importante de aquí. 48, o sea, casi 50%, los estudios han mostrado que casi el 50% de los adultos mayores sufren de insomnio. Y ya saben exactamente lo que sucede con estas cifras, que es como cuando yo estaba haciendo la presentación con el doctor Arturo Arias. Una cosa es el reporte, una cosa son las cifras reales, ¿cierto? Y es importantísimo. Y también cuando vamos a hablar de la población de mujeres embarazadas, las mujeres pueden decir perfectamente esto, la cantidad de problemas de sueño. Y aquí dice muy claramente es que 1/3 de los estadounidenses adultos dicen que no duermen, pero cuando son investigados estos. Pero la realidad es que si nosotros miramos si tienen problemas para dormir, hay países donde hay de pronto una mejor documentación, pero aquí miramos exactamente el índice, o sea, los porcentajes de problemas para dormir. Entonces es importante tener en cuenta de que es una epidemia, o una endemia a altos niveles, porque es un comportamiento que todos los días tenemos este tipo de enfermedad. Ok, doctor Restrepo, muchas gracias por la aclaración. Les hago recordar pues que este evento se está transmitiendo por la página oficial de Panel Médico Internacional y también por la página oficial Fortalece tus células de manera natural. Ahora pues pasamos con nuestro amigo el doctor Reinier y nos gustaría que nos explique un poco sobre cuáles son las causas del insomnio. Claro, Mario. Mira, el organismo es una máquina perfecta y está diseñado precisamente para mantener estados de sueño y estados de vigilia. Ahora, dentro de las principales causas o las más comunes están los trastornos hormonales, fluctuaciones de las hormonas que, por supuesto, en cada etapa de la vida de una persona se ve más acentuado este tipo de fluctuaciones. Y en el caso de personas en etapa reproductiva, se hace más hincapié en las mujeres que en los hombres cuando se trata la pubertad, el embarazo, el posparto, la menopausia, donde los cambios hormonales son muy fuertes. Entonces, normalmente hay una hormona que es la que mantiene al organismo en vigilia, que es el cortisol. El cortisol después de las 6 de la tarde comienza a bajar para darle paso a la melatonina, que es la hormona del sueño, que empieza a subir y empieza a preparar al organismo para entrar en el sueño. Cuando uno se despierta en la mañana, automáticamente sucede el proceso inverso. Empieza a subir el cortisol, te despiertas y el cortisol se mantiene como es una hormona de alerta durante el día
para que tú puedas cumplir tus funciones. Normalmente cuando hay desequilibrios en estas hormonas, y por supuesto otras hormonas como la progesterona, se rompe ese estado y aparece el insomnio. Y otras causas también en personas que ya tienen una patología como tal, desde el punto de vista nervioso, como trastorno del pánico, ansiedad, los conocidos como TOC, trastornos obsesivos compulsivos, y muchos más. Y principalmente los hábitos de vida conducen a que se produzca más hormona o más cortisol a horas donde no se debe producir, donde se produzca menos melatonina en horas cuando tiene que producirse más, y es precisamente esos desencadenantes que afectan al sueño y que alteran entonces los niveles, provocando el insomnio en una persona en cuestión, ¿no? Ahora, como te hablaba precisamente de los hábitos, los factores, vamos a decirle como bien dice la lámina, factores de riesgo y detonantes. ¿Qué haces antes de irte a dormir? ¿Cómo manejas tu sueño? ¿Qué comes? Principalmente hay muchos alimentos que influyen en que se segregue más cortisol, en que se segregue menos melatonina, porque el organismo tiene que trabajar. Entonces, precisamente la obesidad, que muchas veces las personas, y ahora hay una tendencia a no hablar de la obesidad, porque se toma como una cuestión emocional, pero la obesidad se puede considerar como un trastorno, porque conlleva a múltiples disfunciones y discinesias en el organismo. Medicamentos de prescripción médica, aquí muchos medicamentos, en este caso antidepresivos, pueden conducir o pueden generar insomnio, la misma ansiedad, el estrés, que hoy todo el mundo vive estresado, pensando en qué va a hacer al siguiente día. Hay una hormona que prácticamente nadie la usa, y hay una psiquiatra española que a mí me encanta porque ella habla mucho, y de hecho escribió un libro sobre la oxitocina, que es la hormona de la felicidad, que te ayuda muchísimo a bajar ese cortisol, a hacer que tu cuerpo esté tranquilo, a liberar el estrés, y eso te va a ayudar a dormir mejor. Igual, bueno, hábitos como el tabaco, el ejercicio insuficiente, que las personas hoy se vuelven más sedentarias, hoy lo quieren todo a la mano, el consumo de azúcar en horas donde no debes consumir azúcar, y por supuesto consumo de alcohol, drogas y otras sustancias que también van relacionadas. De ahí, toda persona ha experimentado que cuando cena bastante y cargado, no se puede dormir. ¿Y por qué crees que no se puede dormir? Porque el organismo siente que necesita hacer una función para la que no está preparado a esa hora. Y sin embargo, ¿y qué hace? Altera el sueño. Igual le pasa a las personas que trabajan de noche. Los que trabajan turnos nocturnos, se altera el ritmo circadiano. Y aunque la persona duerma de día, no se alcanza ese sueño reparador. Y con el tiempo se ven las consecuencias. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Reinier, por esa aclaración y esa exposición. Estoy seguro que nuestros participantes están tomando nota. Pues ahora vamos a continuar esta exposición con nuestro amigo, el doctor Rubén Restrepo, y nos gustaría pues que nos hable un poco cuáles son las consecuencias del insomnio. Es decir, qué es lo que está sucediendo con estas personas que no descansan bien. ¿Qué es lo que les va a pasar? ¿Les va a producir dolor de cabeza, cefalea, migraña? ¿Le va a dar un trastorno? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra población? Doctor. Mira, Mario, es muy importante porque tú estás mencionando algo que en la mayoría de los casos las personas les preocupa en forma inmediata. Sí, me falta sueño y solamente el dolor de cabeza, pero tal vez de las partes más delicadas y las consecuencias a largo plazo, porque tú puedes vivir una experiencia de, digamos, salir de la ciudad o irte para un hotel o estar en una casa ajena y dices, no, definitivamente no puedo dormir en mi cama.
pero el problema es cuando es un problema de insomnio. Por eso el doctor Rainier definió algo muy específico, que no es simplemente la parte ocasional de no poder dormir, sino que eso es cuando el insomnio genera ya un cansancio, y que por eso es tan importante que hemos escogido este tópico, por la gran relación que existe entre el problema de insomnio y la fatiga. Algo muy importante que cuando nosotros hemos hablado de diabetes, hemos hablado de cáncer, hemos hablado del espectro autista, hemos hablado de Alzheimer, todo eso, y el impacto que tiene en la familia, pero la realidad es que el insomnio tiene un impacto familiar. Cuando una persona que no puede conciliar el sueño, que despierta, o sea, recuerden la conciliación, el mantenimiento y la parte terminal del sueño, se genera no solamente un cansancio, sino una irritabilidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que, Mario, que el sueño es reparador. Entonces, lo otro es que esperar que las personas que se van a dormir no tengan un trabajo donde necesiten realmente una concentración o estar concentrados, es lo que les permite a estas personas no poder, digamos, incluso seguir instrucciones en trabajo, y que el jefe en algún momento diga, bueno, ¿y usted que no está entendiendo lo que le estoy diciendo? Pero no es falta de inteligencia, es falta de sueño. La otra cosa es que es un ciclo vicioso. La persona que no duerme empieza a tener ese tipo de pánico que cuando llega la noche, yo ya sé qué es lo que voy a enfrentar. Ustedes se imaginan, es como, yo creo que la mejor analogía que yo puedo hacer, Mario, es como, literalmente voy a escoger un ejemplo de mi vida. Cuando uno hacía algo malo, pero como mi mamá estaba en la casa, decía, espere que llegue su papá. Ahí se acabó el día. Se acabó el día porque ese es el estrés que uno está manejando antes de que llegue ese momento. Y mi papá en ese momento representaba en la noche que iba a llegar precisamente donde no iba a poder dormir. Entonces eso realmente, y lo otro es algo que es fundamental, y es la presencia de un mayor riesgo para accidentes. Por eso es importante, la segunda pregunta, y una vez me la voy a hacer para que sigamos avanzando, es ¿cuándo deberíamos consultar al médico? La realidad es que consultamos al médico cuando el desempeño normal, nosotros no nos podemos imponer, Mario, doctor Rainier, y ya en este momento las casi 300,000 personas que están conectadas en todas las plataformas, incluyendo Vive tus sueños hoy, es importante tener en cuenta eso. Cuando la persona no tiene un desempeño normal y altera completamente la forma de vivir, uno no se puede imponer, porque ya realmente y así se describe. Hay trastornos del sueño. Les tengo que contar solamente en 30 segundos. En este momento estoy haciendo un estudio con los estudiantes míos, porque yo soy coordinador de investigación en la universidad, y lo que vamos a estar explorando a través de entrevistas va a ser la presencia de trastornos de sueño en estudiantes de universidad, para poder comprobar lo que la literatura y lo que el doctor Rainier dijo. La mayoría de estos estudiantes, con toda seguridad, tienen problemas del sueño. Pero algo que yo creo que es importante es que no solamente la parte de insomnio y lo que vamos a hablar más adelante de la parte de fatiga, sino cuando tiene implicaciones incluso psiquiátricas. Y lo otro, la importancia, que yo creo que no lo vamos a cubrir mucho hoy, pero recordar que el insomnio puede estar asociado con problemas específicos, no solamente, como el doctor Rainier mencionó, hormonales, sino problemas como hipertensión, cuando ya produce trastornos del sueño, como una apnea del sueño. Son problemas distintos, pero realmente una persona que tiene apnea del sueño, no solamente la que es el que nota que la esposa le está dando con el codo a toda hora y que despierta, sino que tiene periodos donde realmente no tiene calidad del sueño, el dióxido de carbono se dispara, empiezan a hacer hipertensión, son personas generalmente que son más obesas. Eso es un trastorno ya orgánico muy, muy severo. Claro que sí, doctor Restrepo, eso es verdad. Sin embargo, pues hay muchas personas que lo tienen pánico a la noche, ¿no? Un paciente me decía, es que mire, sucede que a partir de las 6 de la tarde yo quisiera cambiar el reloj porque le tengo miedo a la noche, porque lamentablemente pues ocurre que no puedo dormir. Y eso trae consecuencias, por supuesto, fatales, no solamente, como decía el doctor Restrepo, a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo. Continuamos con este espacio y ahora pues nuestro amigo, el doctor Rainier, si nos puede explicar cómo se trataría el insomnio. ¿Hay alguna manera de tratar? ¿Hay alguna fórmula? ¿Qué podemos hacer las personas que no podemos dormir o no podemos descansar bien? Mira, Mario, y a todos los participantes, he hecho bastante hincapié en lo que hemos estado presentando, principalmente en los hábitos.
porque independientemente de que no somos especialistas en esta parte del sueño, y siempre vamos a recomendar que estos trastornos, como mismo dejamos visto en el descargo de responsabilidad, no pretendemos dar un diagnóstico o tratamiento, sino más bien educar a las personas para que aprendan a identificar y cómo mejorar. Siempre vamos a sugerir la presencia del especialista en cuestión. Pero ¿por qué hablo de hábitos? Porque es lo más importante. Y cuando nosotros empezamos a cambiar nuestros hábitos, porque no nos educan para tener buenos hábitos de alimentación, de sueño, de cómo manejar nuestras emociones, cuando eso es el 80 al 90% del tratamiento, principalmente. Ya lo demás se lo dejamos al especialista y a los medicamentos, pero no podemos pretender resolverlo todo con medicamentos. Hay muchísimas cosas que podemos resolver solamente cambiando un hábito, mejorando la dieta. Esas personas que antes de irse a dormir, y yo lo experimenté, lo viví en carne propia, están con el celular constantemente. Hoy todo el mundo se acuesta y antes de cerrar los ojos están dándole con el dedo hacia arriba con el celular. No hay nada más que te afecte el sueño que tener el celular abierto en una habitación oscura con la pantalla brillosa. Eso no te va a dejar dormir. Espera, mínimo la recomendación es antes de dormir, 30 minutos antes de dormir, salirse de los celulares, salirse de las pantallas, empezar a preparar el cuerpo, ponerte en una habitación con una luz tenue, no una luz blanca, de preferencia una luz amarilla, azul o roja. Eso va a preparar tu cerebro para dormir. Son hábitos que hay que mantener. Se dice que leer un libro antes de dormir con una luz tenue es de muchísima ayuda para empezar a conciliar el sueño. Por supuesto, la alimentación. Hay muchos alimentos que son ricos en varios activos, como el triptófano, la melatonina, alimentos como el plátano, la leche, un vaso de leche caliente antes de dormir, activa el triptófano, y este triptófano ayuda ahora sí a los neurotransmisores a prepararse. Nuestras abuelitas tenían razón todo el tiempo y no eran médicos. Cuando de bebé el niño llora mucho, ¿qué te dice? Dale un poquito de leche caliente y automáticamente entra, se queda dormido. Precisamente lo que está haciendo es eso, aportando. Mejorar la alimentación, el ejercicio ayuda muchísimo. Las terapias alternativas, hay muchos suplementos y muchos complementos. Y como lo decía al inicio, las opciones farmacológicas. En este caso, si ya tú tienes un padecimiento o ya tienes un trastorno del sueño crónico, acude con el especialista. No te automediques, porque también, como hablaba anteriormente, hay medicamentos antidepresivos, hay sedantes, que si no se dan en la dosis adecuada o no son prescritos por un especialista, pueden agravar el trastorno del sueño. Entonces, bajo ningún concepto, automedicarse, tomar pastillitas para dormir, eso no es un error. Siempre hay que acudir con el médico. Claro que sí, doctor. Asimismo también, pues, como usted decía, los hábitos es muy indispensable. Así también, por ejemplo, como el ejercicio, la meditación, la relajación, para que uno pueda descansar bien, ¿no? Ahora vamos, pues, continuando con el tema del insomnio y las consecuencias en nuestra salud. ¿Qué es lo que sucede cuando las personas, lamentablemente, no concilian bien el sueño? Doctor Restrepo. Bueno, yo creo que, Mario, la importancia de esta pregunta, digamos que se vuelve más irrelevante porque ya hemos cubierto muchos aspectos importantes. Puede tener problemas en la presión arterial, puede tener trastornos, digamos, ya neurológicos. Cualquier sistema que no tenga, cualquier cuerpo que no tenga el espacio suficiente de tiempo para recuperarse,
tú puedes tener toneladas de antioxidantes y la realidad es que ese tiempo es necesario. Me gusta mucho cuando dijo el doctor Reinier de que uno no se puede recostar en los suplementos. Desafortunadamente cada vez más vemos que sobre todo en particular, digamos, el reporte de la esposa es, doctor, está tomándose súper bien el inmunocal, pero eso siguió con la dieta más desordenada. Entonces, eso es confiar demasiado en ciertas cosas. Pero sin duda, voy a enfatizar algo que es importantísimo, es esto. El insomnio puede ser mortal. Y el insomnio puede ser mortal porque yo creo que es el momento donde vamos a enlazar en una forma rápida con el otro tema, es porque la falta de sueño te puede llevar a algo fatal. No solamente estamos hablando del tipo de consecuencia, digamos, clínica, sino el tipo de consecuencia que tiene que ver con la familia, como habíamos mencionado, la parte de irritabilidad, la parte, lo que es el desempeño en trabajo. Tú te imaginas una persona que no puede dormir, que pierde el trabajo porque lo encontraron dormido en un escritorio, porque además del problema de sueño ya le diagnostican una hipertensión, porque como el problema de sueño entonces ya se levanta a la nevera a comer, o sea, tiene implicaciones bastante delicadas. Pero yo creo que lo más importante es que cuando nosotros estamos en esta senescencia y lo importante que es el envejecimiento celular y todos estamos concentrados porque todos quisiéramos regresar ese reloj biológico, créanme que se pueden tomar absolutamente todo lo que quieran, pero si no hay un sueño reparador, hay un envejecimiento prematuro. Pero algo muy importante es esto. Todos queremos mejor enfoque y el insomnio produce eso, una disminución muy clara en la capacidad para almacenar información. Entonces, ¿se imaginan eso? Poder olvidar y no tener que llegar a una edad avanzada, tener un Alzheimer, una demencia senil para poder experimentar esto. Atrofia muscular, lo que es el cerebro que trabaja a una velocidad mucho menor, pero lo más importante es eso, la gran posibilidad de cometer errores fatales. Entonces es importante tener en cuenta, ponerle mucha atención a todos los efectos que están asociados realmente con lo que es la falta de sueño. Ok, doctor, muchas gracias. Pues ahora vamos a continuar. Sin antes de decirlo, mandamos saludos cordiales para la página de Vive tus Sueños, que también se está transmitiendo, la página de Panel Médico Internacional y la página de Fortalece tus células de manera natural. Sé que estos se van a enlazar y con la página del panel médico se van a ir haciendo estos eventos con muchos invitados. Pues ahora nos toca hablar un poco sobre lo que es la fatiga y le damos el pase al doctor Reinier. Vamos a hablar qué es el síndrome de fatiga crónica y cómo se manifiesta en algunas personas. Doctor Reinier. Bueno, Mario, sí, es un tema, como bien decía el doctor Rubén, que por qué se da junto, porque está estrechamente ligado. Cuando llevamos al organismo a los excesos, va a aparecer ese cansancio extremo, lo que se conoce como fatiga crónica, o ya más reciente, según las nuevas recomendaciones que han sido consensuadas, para la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica. Y se tienen varios criterios. O sea, cuando una persona, después de hacer ejercicio, siente un malestar posterior a un esfuerzo, no vamos a llamarle ahora sí ejercicio, sino un esfuerzo que comúnmente venimos haciendo, pero ya sentimos que pesa demasiado hacer las cosas, cuando normalmente hay una alteración de la función, estamos en el trabajo, estamos perdiendo capacidad, nos sentimos cansados, cuando no podemos concentrarnos, ya sea de forma continuada, todo eso se considera, además es multifactorial, ¿no? Y precisamente cuando no tenemos un sueño reparador, cuando llevamos mucho tiempo bajo un estrés prolongado, bajo un insomnio ya crónico, como lo decía, se va a manifestar en muchísimos casos con este síndrome de fatiga crónica. ¿Ok? Y así es como se puede reconocer, independientemente de que también está asociado a otras causas, ¿no? Como lo decía, es multifactorial.
Entonces, ya ves la fatiga, el cansancio, la pérdida de la concentración, normalmente el dolor de garganta, el dolor generalizado, la migraña puede ser un síntoma de fatiga crónica, el trastorno del sueño, lo que hemos estado hablando, el agotamiento físico, mental. Hay veces que una persona se siente mucho más cansado después de hacer un trabajo mental extenuante y no ha hecho esfuerzo físico. Eso también puede ser algún síntoma, ¿no? Y, por supuesto, está la sensibilidad, en este caso, cuando hay algunos patrones de sensibilidad al sol, a la luz blanca, a los cambios de estación, a algunos que otros productos, alimentos, a ruidos, todos esos síntomas pues deben considerarse y deben también tenerse en cuenta a la hora de que el médico vaya a hacer un diagnóstico. Por supuesto, cuando esto es para conocimiento, cuando una persona empieza a experimentar, porque lo decía el doctor Rubén al inicio, nos hemos acostumbrado a vivir a llegar a las 4 de la tarde con dolor de cabeza el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, y tomarte un analgésico y decir, no, a mí es normal, llego a mi casa con dolor de cabeza. No, no es normal. Entonces, cuando uno empieza a experimentar ciertas y determinadas molestias que no deben de estar ni por la edad, entonces es momento de ir con un especialista, es momento de llegar y decir, mira, estoy teniendo esto frecuentemente y ya no es normal, no es un día, ya es continuado, llevo una semana, llevo 10 días experimentando este tipo de síntomas. ¿Sí? Si quieres, yo cubro esa parte, Rey, que yo creo que es un fenómeno que está muy relacionado a lo que tú lo acabas de explicar, pero cada vez esta palabra burnout o sentirse quemado se aleja un poco, digamos, de lo que es la descripción de la fatiga crónica, pero la realidad es que es cada vez más frecuente. Y lo digo es porque, en particular, el personal de salud, después de la epidemia, experimentó justamente este síndrome. El síndrome de burnout o sentirse quemado es precisamente una fatiga crónica, pero puede ser muy sintomática. Cuando la persona sí cumple un ciclo de trabajo y es un ciclo de trabajo que es tan intenso que produce un grado de fatiga, esto es lo que puede producir. Entonces, tener en cuenta de que muchas personas pueden romper el ciclo simplemente al cambiar de trabajo y en ese caso se resuelve la fatiga crónica, pero no es el mismo tipo de síndrome de fatiga crónica que es el que independiente que cambies de trabajo, continúan presentándose los síntomas. Yo solamente quería intervenir con eso para que puedas explicar la frecuencia de los síntomas, Rey. Sí, claro, ahí esto es muy importante. Muchas veces se corrige cambiando hábitos o cambiando los factores desencadenantes. Ahora, a todos nos ha dado en alguna ocasión, o todos nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido agotados, hemos hecho jornadas extremas, pero como bien decía el doctor Rubén, si tú eliminas eso y sigues manifestando esos síntomas, entonces ahí sí es momento de ir al médico. Entonces, cuando tú empieces a identificar, según los porcentajes que ve aquí en la pantalla, acompañantes a la fatiga crónica, por ejemplo, podemos ver el 100% de fatiga, ese cansancio. Normalmente el 90% va a estar relacionado con alteración de la concentración. La cefalea o el dolor de cabeza también tiene un 90%. La odinofagia tiene un 85%. Las adenopatías, un 80%. Las mialgias, los dolores musculares, tienen un 80%. Las astralgias también son síntomas de 75% de los síntomas de fatiga crónica. Alteraciones en el estado de ánimo que muchas veces somos muy intolerantes y hay que ver ahí, ojo, qué está pasando. Cuando hablábamos anteriormente de la sensibilidad, precisamente el insomnio, ya lo hablamos anteriormente, constituye el 65%
del porcentaje de pacientes afectados con fatiga crónica. El síndrome seco de atopia, los dolores abdominales, las pérdidas de peso, las palpitaciones y así hay una serie de síntomas porque el diagnóstico es multifactorial, multicasual, y hay que tenerlo en cuenta para ir ahora sí despejando para poder llegar a un diagnóstico certero e individualizar en cada paciente, porque no quiero adelantarme, pero no hay como un protocolo para decir, si sucede esto, tiene fatiga crónica. Cada persona es individual y manifiesta síntomas individuales. Y por eso es lo que hay que hacer un exhaustivo examen clínico, una exhaustiva historia clínica, incluso vincular también a un especialista, ya sea un psicoterapeuta en este caso, ¿no? Claro que sí, doctor Renier, por supuesto. Pues ahora cedemos la secuencia al doctor Rubén Restrepo para que nos pueda explicar si existe algunos factores de riesgo para la fatiga crónica y esperemos pues que nuestros participantes también estén ya poniendo sus preguntas para que después de esta ponencia alguien tenga una consulta, alguien quiera conocer un poco más. Bueno, sí, Mario, yo creo que es importante reconocer los factores de riesgo para todas las enfermedades porque es cuando uno posiblemente puede dirigir una terapia y en el caso particular nuestro tener en cuenta de que si vamos a vincular más adelante en la parte final del programa, hablar de la importancia de los antioxidantes, pues también tener en cuenta de que la mayoría de las veces la edad es un factor de riesgo. Tengo que hacer un paréntesis importante porque cuando siempre las cifras parecían ser de 40 a 50 años, la realidad, tristemente como el cáncer, cada vez está cobrando más importancia en las personas jóvenes. Entonces no es raro que una persona ahora o que un estudiante, por eso es que estamos estudiando los trastornos del sueño, porque el trastorno del sueño lleva a una fatiga crónica. Entonces vemos cada vez que el ritmo de vida, como decía Reinier, de la parte de redes sociales, lo que es la tecnología, ha llevado de que el periodo de tiempo de descanso se acorte y eso se cobra. ¿Por qué? Porque si hay solamente un periodo de tiempo de 5 horas, te quedan realmente, ¿cuántos? 19 horas donde tú tienes que ser productivo y donde no vas a tener la oportunidad de recuperar eso. El estrés es algo importantísimo y lo importante reconocer es esto. El estrés empeora absolutamente todo. No solamente el estrés oxidativo, sino que el estrés se vuelve un círculo vicioso para todas las personas. Y desafortunadamente sí hay una tendencia en cuanto a género, donde las mujeres tienen un gran porcentaje del diagnóstico con respecto a este tipo de patología del síndrome de fatiga crónica. Quise mostrar esto para, digamos, hacer énfasis de que a pesar de que nosotros estamos aquí hablando de como médicos, como personal de salud, tenemos que tener en cuenta de que muchas de los medicamentos que normalmente se utilizan, aquí ustedes pueden ver perfectamente moxifloxacina, o sea, tienen antibióticos, tienen estatinas para control del colesterol, tienen dextrometarfano, digamos, para el control de la tos, tienen, digamos aquí, levonorgestrel, o sea, hormonas, tienen estradiol, tienen droga tiroidea, tienen la famotidina para controlar lo que es el ácido gástrico, estamos el pantoprazol que es tan frecuente, el olmesartán, drogas que sirven para el control de la presión. Es una gran cantidad de medicamentos que son rutinariamente utilizados que provocan cansancio y fatiga. Entonces se vuelve un círculo vicioso porque es una persona que es hipertensa, es una persona que tiene colesterol, que se quiere manejar, que tiene gastritis, pero que al mismo tiempo es el problema de los medicamentos que causan un problema crónico y que pueden causar y que pueden estar asociados con una fatiga crónica. Ok, doctor. Muchas gracias por la participación. Pues ahora, como ya decía el doctor Renier hace un ratito, sobre lo que es el diagnóstico y nos gustaría que comparta cómo se diagnostica la fatiga crónica o hay algún diagnóstico, hay alguna manera de observar que el paciente tiene fatiga crónica. Doctor Renier.
Sí, Mario, como lo decía anteriormente, ¿no? Y cuando hablamos de diagnóstico de fatiga crónica, hay varios criterios diagnósticos. La fatiga crónica, a diferencia de otras enfermedades que tienen signos patognomónicos, o sea, que ya se conoce, solamente de ver la sintomatología se puede inferir qué tipo de enfermedad está presente. El diagnóstico de la fatiga crónica puede ser un proceso muy complejo y que lleva tiempo. ¿Por qué complejo? Porque debido a que hay falta de pruebas específicas para hacer este diagnóstico y la gran variabilidad de síntomas, como hablábamos anteriormente, y como lo mencionaba, no todo el mundo presenta los mismos síntomas y está precisamente frente a un cuadro de fatiga crónica. La manera la manera definitiva, diría yo, para hacer el diagnóstico sería una evaluación exhaustiva de los síntomas, ¿no? Y excluir otras posibles causas, porque son síntomas comunes también a otras enfermedades. Por eso me refería mucho a algo que también se ha perdido en las consultas, y es la historia clínica. Hoy sabemos que la medicina ha estandarizado un tiempo de consulta y prácticamente en 10 minutos tienes que dar una consulta, y es imposible hacer un diagnóstico clínico, ir a las bases del examen clínico en 10 minutos. Entonces, en el caso de la fatiga crónica, lleva un examen de clínica y un examen físico exhaustivo, además de los criterios diagnósticos, ¿no? Empezando por el agotamiento neuroinmune y posesfuerzo, que es uno de los más significativos, ¿no? Cuando ya hay presencia de exacerbación de los síntomas, ¿no? Crecen los síntomas ante cualquier esfuerzo, incluyendo también la fatiga física, la fatiga mental. O sea, la anamnesis influye mucho a la hora de hacer un diagnóstico. Y, por supuesto, cuando ya hay un caso de un insomnio crónico, donde la persona no puede dormir bien, se puede pensar también que estamos ante un caso de fatiga crónica, porque hay una estrecha relación, lo mencionaba al inicio, hay una estrecha relación entre el insomnio y la fatiga crónica. Si tu cuerpo no descansa bien, y lo vemos aquí, ¿no? Si tu cuerpo no descansa bien y si no hay ese sueño reparador, se empiezan a presentar miles de procesos en el organismo que van a traer como consecuencia estos trastornos de fatiga crónica. Hay varios autores que han hablado, que lo han relacionado, el tema de la fatiga crónica y el insomnio. Esto está ampliamente escrito. Lo más importante es, como decía, cuando estemos delante del médico, no ocultarle nada y no omitir en estos casos ningún síntoma, por muy leve que consideremos. Como bien decía el doctor Rubén, y lo repito y lo recalco porque es común. Ay, doctor, yo realmente estoy bien, solo tengo ahí los achaques de la edad. No hay achaques de la edad. Si tienes dolor, si estás pasando por algo que no está bien, si no estás al 100%, hay un problema. Entonces, eso nunca se debe omitir cuando estamos frente al médico y nos están haciendo ese examen. Ok, doctor. Pues ahora pasamos a la siguiente etapa, que sería muy, muy importante, conocer también cómo se trata la fatiga crónica. ¿Hay alguna manera, hay algo que se puede hacer? Y es importante conocer pues al detalle esta opción. Sí, Mario, mira, algo muy importante es que ya habíamos hablado de lo que era la higiene del sueño. Eso yo creo que es una base fundamental, porque hay una relación muy estrecha definitivamente entre fatiga crónica y sueño. Y parece muy lógico, pero
como estamos hablando de que tiene sustento clínico y sustento, digamos, de literatura, es que sí ha sido estudiado y ha sido bastante evaluado. Es importante recalcar esto. Es una tabla tal vez que parece muy confusa, pero dice muy claramente que el nivel de evidencia, mientras sea 1, mientras sea 4 el más bajo, quiere decir de 1A es el mejor tipo de evidencia que existe. Terapia conductual cognitiva. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque la realidad es que las dos primeras cosas que aparecen acá son realmente muy sencillas de manejar y no tienen que ver nada con antidepresivos, con esteroides, con ansiolíticos, o sea, la invitación que se hace en un programa de estos es muy claro, es decir, si ni siquiera la evidencia clínica, médica, es tan fuerte para medicamentos, entre más lejos estemos de eso, pues mucho mejor. Yo quisiera, digamos, hacer un resumen, porque ya sé que nos estamos pasando un poco de tiempo, pero la realidad es que puede haber un nombre muy elegante para lo que es un síndrome de fatiga crónica, simplemente tener en cuenta esto. Esto no es normal. No es normal que tú te estés durmiendo en el trabajo. Obviamente no es normal que si tú tienes una persona de la casa, generalmente el varón está haciendo transporte en carros y se está durmiendo y estás totalmente pendiente de si va a tener un accidente. Eso no es normal y tiene realmente unas implicaciones muy serias en la salud. Finalmente quisiera terminar el programa antes de abrir los micrófonos en cómo aterrizamos de lo que empezamos realmente en el programa a esto que es importante, que es qué evidencia existe de la importancia del glutatión en el insomnio y fatiga. Y con esto les quiero enfatizar de que cuando hablamos de qué evidencia, no es que nos pusimos de acuerdo el licenciado Mario, el doctor Reinier y yo a decir, a ver qué vamos a decir, sino realmente qué hay en la literatura. Me parece muy interesante que todos tenemos acceso posiblemente a la literatura médica, la podemos leer. Y yo los invito a que aprendan a leer incluso la primera parte, donde dice fácilmente cosas que son relativamente sencillas de entender, porque con eso le vamos a poder apoyar a muchas personas que están buscando en el nutracéutico inmunocal una solución. Y poderle decir, mira, no solamente está cada vez más demostrado de que cuando yo voy a tratar de mejorar algo en la parte de fatiga, te va a mejorar el sueño porque hay una relación. También puedes decir, el solo hecho de mejorar los trastornos del sueño con el inmunocal va a llevar a que cada vez menos fatiga crónica exista. Pero te quería traer a esto, muchos de los que están conectados están familiarizados con la Biblioteca Nacional de Medicina, pero es importante decir que esto no es un aspecto nuevo, de que cuando nosotros miramos los trastornos del sueño, hay cerca de 150,000 artículos que hablan de eso. Es un tema bastante popular y lo que ven aquí es que la escala y el número de publicaciones cada vez aumenta más. ¿Por qué? Porque cada vez son más frecuentes. Pero algo muy interesante es que, aunque parece un número muy pequeño, el solo hecho de tener casi 200 estudios que relacionan los desórdenes de sueño con el glutatión habla de la importancia que tiene el glutatión. Es importantísimo y cada vez más hay más artículos. Y es importante, interesante también decir es que cuando miramos el síndrome de fatiga, vemos alrededor de 21,000 artículos de que hay documentación clara que habla de lo importante que es elevar los niveles de glutatión. Y quisiera concluir con recomendaciones generales que hablan muy claramente desde el punto de vista médico lo siguiente, y lo voy a leer bien despacio. Dice, el glutatión también desempeña un papel en el sueño. Hablábamos de la parte de reparación celular y posiblemente esto hubiera sido un programa de diabetes, cáncer, etcétera, pero dice, y el descanso adecuados. Y aquí hay algunos puntos claves sobre la relación que existe entre el glutatión y el sueño. El primero, y aquí hay 4 puntos importantes. Primero, la regulación del ritmo circadiano, que lo explicó muy bien el doctor Reinier. Este ciclo donde sube el cortisol, estamos despiertos, pero el problema es que sigue el cortisol elevado porque no podemos dormir. Y tiene que haber un equilibrio muy adecuado entre lo que es el glutatión y el ritmo circadiano. Quiere decir esto de que si tú elevas los niveles de glutatión con inmunocal, puedes promover un ritmo circadiano saludable, que es el que indica, el que le dice al cuerpo, oye, a dormir, oye, a despertar. Segundo, el antioxidante y estrés oxidativo. Yo creo que no tenemos que decir mucho, pero lo importante es esto. Mira lo que dice este punto. Durante el sueño, el cuerpo realiza un proceso de reparación y desintoxicación. Quiere decir que cuando tú aumentas los niveles de glutatión, va a tener una posibilidad de que durante el sueño sea incluso un excelente trabajador más
que te va a reparar el sueño. Importantísimo. Si reduces el estrés oxidativo, tienes una mejor calidad de sueño. Pregúntale, si eres por primera vez conectado, pregúntale a las personas que están tomando Inmunocal cómo es su calidad de sueño. Lo otro es esto, y lo mencionó el doctor Reinier, la melatonina. Y obviamente, claro, muchas personas lo compran, en fin, pero de pronto lo que no sabía es que el glutatión es necesario para la síntesis de melatonina en la glándula pineal, que es la que básicamente ayuda a regular el ritmo circadiano y promover un sueño. Si tú quieres tener buenos niveles de melatonina, aquí lo que te estoy indicando es que científicamente está comprobado de que el glutatión es esencial. Y lo otro que cada vez vemos en problemas de obesidad e hipertensión es la apnea del sueño, un tema para toda una conferencia, pero muy importante eso. El impacto que tienen los bajos niveles de glutatión en la presencia de estas patologías. Yo quisiera cerrar este segmento haciendo énfasis en que nosotros cada vez tenemos menor calidad de sueño, sea por la parte laboral, sea simplemente porque tenemos trastornos de sueño y que esto tiene un impacto en el nivel de energía que nosotros tenemos. Nosotros, si solamente simplificáramos el hecho de decir que tenemos menor calidad de sueño, y simplemente tenemos un agotamiento. El problema es que un agotamiento se puede convertir en un síndrome. Espero que al mirar todo el programa puedan estar convencidos de que realmente el glutatión tiene un papel importante, reparador en todas las funciones que tienen que ver con el sueño y obviamente poder prevenir un síndrome de fatiga crónica. Quiero aprovechar la oportunidad antes de que abramos micrófonos para agradecer la excelente dirección del licenciado Mario Abel Aguilar, que nos acompaña desde Cajamarca y que es un líder oro en este momento de Inmunotech. Muchas gracias, Mario, por la excelente conducción. Nuevamente, gracias a mi querido amigo y cómplice en este programa de muchas oportunidades, el doctor Reinier, por su excelente participación. Yo espero que haya quedado muy claro y cubierto estos dos aspectos que se consideran una epidemia.